lo que realmente sabemos de los 12 apóstoles. Podemos comprender la profundidad y la importancia de sus historias, o simplemente las escuchamos sin captar el poder que contienen. Hoy exploramos la vida de los 12 apóstoles, los desafíos y milagros espectaculares, revelando una verdad impactante que puede transformar nuestra comprensión sobre su papel en la historia divina. Lo que descubramos aquí será mucho más de lo que imaginamos. Así que, acompáñanos hasta el final, y la última revelación será la más impactante y poderosa de todas. Antes de comenzar, asegúrate de estar suscrito al canal, si aún no lo estás. Por favor, suscríbete, dale un like y comenta, mencionando los nombres de las personas que necesitan oraciones. Oremos juntos por ellas. También te pido que compartas este vídeo con quienes necesiten esta revelación. Los 12 apóstoles de Jesucristo eran hombres comunes, provenientes de diversos orígenes, como pescadores, campesinos y artesanos. Cada uno de ellos, al escuchar el llamado de Jesús, dejó atrás sus vidas cotidianas, sus profesiones e incluso a sus familias, para seguir a aquel que se convertiría en su maestro. Las narrativas bíblicas y los relatos de la tradición cristiana nos cuentan que estos hombres se convirtieron en testigos de la resurrección de Cristo y fueron encargados de esparcir el Evangelio por el mundo. Sin embargo, esta travesía no estuvo exenta de desafíos. Enfrentaron severas persecuciones y martirios, sacrificando sus vidas por amor a Cristo. Las muertes de los apóstoles, lejos de ser comunes o pacíficas, están llenas de misterio, controversias y tragedias que reflejan tanto su lealtad al Maestro como la extrema crueldad que la humanidad puede infligir a sus semejantes. El escenario inicial es un mundo en tumulto, donde los apóstoles, imbuidos de una nueva misión, caminan por tierras llenas de hostilidad e incredulidad. Su estado emocional es una mezcla de fervor y temor. Por un lado, la pasión por el mensaje que recibieron y los milagros que presenciaron los llena de esperanza, pero, por otro, la sombra de la persecución y del martirio los acecha constantemente. En Mateo 10 y 16, Jesús advirtió: «He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sed astutos como las serpientes y sencillos como las palomas». Este pasaje encapsula la tensión que los apóstoles enfrentaban, ya que, al mismo tiempo que eran enviados a predicar el amor y la salvación, sabían que el camino estaría lleno de peligros. Juan, el apóstol amado, es uno de los personajes centrales en esta historia. Era hijo de Zebedeo y hermano de Santiago, y su relación íntima con Jesús lo destacaba entre los 12. Frecuentemente descrito como el discípulo a quien Jesús amaba, Juan tuvo acceso a momentos cruciales, como la transfiguración y la última cena. Tras la muerte de Jesús, su viaje continuó en medio de la creciente hostilidad contra los cristianos. En Apocalipsis 1:9 se refiere a su exilio en la isla de Patmos, donde recibió visiones que se convertirían en fundamentales para la fe cristiana. Esta experiencia de sufrimiento y revelación destaca la profundidad de su devoción, incluso frente a la adversidad. Mientras tanto, Santiago, hermano de Juan, trazó un camino igualmente dramático. Fue uno de los primeros mártires, siendo ejecutado por orden de Herodes Agripa, Hechos 12:2. La brutalidad de su muerte no fue solo un acto de desesperación de un rey que buscaba agradar a un pueblo hostil, sino también un reflejo de la resistencia de los apóstoles en mantener la fe en un mundo que los rechazaba. Las historias de los apóstoles son, por lo tanto, un testimonio no solo de la evangelización, sino también de la lucha continua por la fe frente a la opresión. A medida que la narrativa se desarrolla, se invita al público a reflexionar sobre el coraje de estos hombres simples, que, al convertirse en portadores del mensaje de Cristo, enfrentaron no solo el rechazo, sino la muerte en sus formas más crueles. La curiosidad sobre los destinos de estos apóstoles y las circunstancias que los llevaron a tales finales trágicos invita a la introspección sobre la naturaleza del sacrificio y la fuerza de la fe. Mientras los apóstoles seguían su camino,
La atmósfera estaba cargada de tensión. Juan, sentado a la orilla de un lago, miraba las aguas tranquilas que reflejaban el cielo, pero su mente estaba lejos. En medio de la belleza de la naturaleza, pensaba en las palabras de Jesús que aún resonaban en su mente: si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes que a vosotros. Juan 3:18. Sabía que la misión que tenían por delante no sería fácil, y eso lo inquietaba. «Juan, ¿qué te preocupa?», preguntó Pedro, que se acercó, notando la expresión pensativa de su amigo. «Es el mensaje que llevamos, Pedro. Nuestros días se están volviendo más oscuros y la hostilidad crece a cada paso», respondió Juan, su voz cargada de preocupación. Pedro, siempre impulsivo, respondió: «Pero tenemos la verdad de nuestro lado. No debemos temer lo que los hombres puedan hacer». Las palabras de Pedro le brindaron un leve consuelo a Juan, pero no pudo evitar sentir la presión que se acumulaba. Recordó el momento en que Jesús lo llamó: «Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres». Mateo 4:19. Esta promesa resonaba en su corazón, pero ahora había un peso sobre sus hombros. ¿Y si no lo logramos, Pedro? ¿Y si nuestro mensaje no es escuchado?, cuestionó Juan, su voz temblorosa. Pedro, tratando de consolarlo, dijo: «Necesitamos recordar las palabras del Maestro. Él nos dijo que no nos preocupáramos por lo que debemos decir, pues el Espíritu Santo nos dará las palabras en el momento adecuado». Mateo 10:20. «Sí, pero eso no hace el camino menos peligroso», ponderó Juan, mirando nuevamente hacia las aguas. Mientras tanto, Santiago, que observaba la conversación desde la distancia, se acercó, percibiendo la inquietud de sus amigos. «Estamos juntos en esto, mis hermanos. El mensaje de amor y perdón es más poderoso que cualquier espada o persecución», afirmó Santiago, con fervor. «Si tenemos que enfrentar la muerte, que sea por una causa mayor». La determinación de Santiago hizo que el corazón de Juan se calentara, pero la realidad era innegable. En sus predicaciones ya habían sentido la hostilidad de los líderes religiosos y la indiferencia de la multitud. Recientemente, habían sido expulsados de una sinagoga en Cafarnaúm tras curar a un hombre poseído por un espíritu impuro. Las palabras de Jesús aún reverberaban: «No os preocupéis por lo que debéis decir, pues, en el momento en que sean llevados ante los tribunales, no seré yo quien hable, sino el Espíritu de vuestro Padre». Mateo 10:20. Pero, al ser confrontados por primera vez, su valentía fue puesta a prueba de una manera que nunca imaginaron. «Recuerdo bien esas palabras, pero cuando miré a los ojos de los líderes, vi no solo ira, sino miedo», reveló Santiago, con la mirada distante. «Temen lo que no comprenden. Y nosotros somos la causa de ese temor». Las palabras de Santiago trajeron un silencio reflexivo al grupo. Juan, sintiendo una mezcla de temor y determinación, decidió expresar lo que sentía. «Tal vez deberíamos reunirnos para orar, pedir orientación al Señor. Necesitamos fuerza y Él nos escuchará», sugirió. Los demás concordaron, y juntos se dirigieron a un lugar más reservado, lejos de las miradas curiosas y hostiles. Al arrodillarse, Santiago lideró la oración, su voz firme: «Señor, danos valentía para enfrentar los desafíos que vendrán. Que podamos ser luz en medio de la oscuridad y nunca apartarnos de la verdad que nos enseñaste». Juan, con los ojos cerrados, deseaba que las palabras de Santiago se convirtieran en verdad. Luchaba contra la duda: ¿y si la luz que traigamos solo atrae más sombras? Mientras oraban, la sensación de unidad y propósito comenzó a crecer entre ellos. Cada uno, en sus pensamientos, reflexionaba sobre las dificultades que habían enfrentado hasta entonces y sobre lo que aún estaba por venir. Sabían que el camino sería largo y lleno de obstáculos, pero, juntos,
sentían que podían enfrentar cualquier desafío. Lo que nos espera es incierto, pensó Juan, pero la certeza del amor de Cristo es lo que nos motiva. Se levantó, más decidido que antes, consciente de que cada paso sería un acto de fe. El mensaje de amor y redención que llevaban no era solo un deber, sino una misión que valía la pena, sin importar el costo. Mientras el grupo de apóstoles se levantaba de la oración, una nube de incertidumbre flotaba sobre ellos. Las palabras de Santiago aún resonaban en su mente, pero la realidad de la misión que tenían por delante se volvía cada vez más pesada. Juan sintió un escalofrío al imaginar lo que les esperaba. Había visto la hostilidad en los rostros de los líderes religiosos y la indiferencia de la multitud, pero ahora, con la misión de llevar el mensaje de Jesús, la verdad se convertía en una carga. «Necesitamos ser prudentes», dijo Juan, su voz tensa. «Las cosas están cambiando rápidamente». Lo que comenzó como un mensaje de amor ahora parece estar atrayendo la ira de muchos. Pedro, siempre optimista, respondió: «Pero Juan, no podemos dejar que el miedo nos paralice. Jesús nos llamó a ser valientes. En el mundo tendréis aflicciones, pero tened buen ánimo, yo he vencido al mundo». Juan 4:33. Hablaba con convicción, pero Juan sintió que las palabras no eran suficientes para calmar su corazón. La tensión comenzó a crecer entre ellos. Santiago, notando la inquietud de Juan, intervino: «Debemos prepararnos para lo que está por venir. El camino no será fácil, y lo que estamos haciendo incomodará a muchos. Y habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las naciones». Lucas 9:25. Las palabras de Santiago eran un recordatorio sombrío de que su misión estaba en desacuerdo con las expectativas del mundo. Mientras caminaban, Juan miró hacia el horizonte, donde las nubes se acumulaban. La tormenta parecía acercarse, al igual que los desafíos que enfrentarían. Pensaba en las noches pasadas en las que habían orado, pidiendo fuerza y valentía. Pero, a medida que los días pasaban, la presión aumentaba y la duda se instalaba en su corazón. ¿Y si solo estamos alimentando la llama de la persecución?, se cuestionaba. ¿Y si la luz que buscamos solo trae más oscuridad? El grupo decidió dividirse para predicar en diferentes aldeas, una estrategia que podría permitirles difundir el mensaje rápidamente. Pero esta decisión trajo consigo un nuevo peso. La idea de estar solo ante la hostilidad lo aterrorizaba. Juan se sintió como un barco a la deriva en un mar tempestuoso, sin saber si podría navegar por las aguas traicioneras de la oposición. Mientras caminaba hacia la siguiente aldea, Juan escuchó el sonido de voces elevadas a la distancia. Se acercó cautelosamente y vio a un grupo de líderes religiosos discutiendo acaloradamente. «Estos hombres están esparciendo herejías», exclamó uno de ellos. «Debemos hacer algo antes de que la multitud los siga». El corazón de Juan disparó. Las palabras de esos hombres eran como cuchillas afiladas, cortando el aire a su alrededor. Sabía que podrían estar hablando de él y de sus amigos. La tensión entre lo que creía y las consecuencias de su testimonio se volvía insoportable. «Es la verdad la que trae libertad, pero también división», reflexionó. Recordaba las palabras de Jesús: «No penséis que vine a traer paz a la tierra, no vine a traer paz, sino espada». Mateo 10:34. La declaración de Jesús resonaba en su mente, haciéndole sentir el peso de la realidad de su misión. Juan decidió ocultarse entre las sombras, observando la discusión. Miedo y determinación luchaban dentro de él. Quería ser valiente, pero el miedo a ser apedreado o arrestado lo paralizaba. ¿Por qué estoy tan aterrorizado? Debería tener el valor de predicar la verdad, pensó, recordando que la verdad de Cristo no era solo un mensaje, sino una vida que debía vivirse.
Las palabras de Pedro resonaban en su mente, pero ahora parecían distantes. Nosotros tenemos la verdad de nuestro lado. Se cuestionó si la verdad realmente traería paz o si solo aumentaría la tensión. ¿Y si al proclamarla, nos convirtiera una vez más en el blanco de la ira? La batalla interna se volvía cada vez más intensa. La tensión externa también aumentaba. Los líderes religiosos parecían cada vez más decididos a silenciarlos, y la multitud, antes curiosa, ahora comenzaba a agitarse. Lo que era un mensaje de esperanza se estaba transformando en un campo de batalla. Juan sabía que, aunque la luz que llevaban pudiera iluminar, también podría ofuscar los ojos de aquellos que preferían permanecer en la oscuridad. Respiró hondo, consciente de que el camino que había elegido apenas comenzaba y que, independientemente de lo que sucediera, la verdad de Cristo era una llama que necesitaba ser encendida, incluso en medio de la oscuridad. Mientras Juan se escondía en las sombras de la plaza, su mente hervía con preguntas e incertidumbres. La discusión entre los líderes religiosos se intensificaba y la tensión en el aire se volvía casi palpable. Podía sentir el peso de las expectativas sobre sus hombros, como si el mundo estuviera observando cada uno de sus movimientos. Pensó en qué hacer ahora, luchando contra el miedo que lo paralizaba. La verdad que quería proclamar parecía ahora una carga, una espada afilada que podría cortar tanto las cadenas de la opresión como los lazos de amor. Los líderes religiosos, con sus rostros contorsionados por la indignación, clamaban por acción. Uno de ellos gritó que debían silenciarlos antes de que sus mentiras se extendieran. Juan sintió un escalofrío recorrer su espalda. La idea de ser el blanco de esa ira lo dejaba en pánico. Recordaba cuando Jesús dijo que si el mundo los odiaba, era porque primero lo había odiado a él. La verdad era que estaban viviendo en un mundo que no aceptaba la luz. Pero eso no hacía que el dolor del rechazo fuera más soportable. Mientras la multitud se aglomeraba, ansiosa por escuchar lo que los líderes tenían que decir, una decisión crítica comenzó a tomar forma en la mente de Juan. Sabía que, si no actuaba ahora, la oportunidad de compartir el mensaje de amor y esperanza podría esfumarse. Pero, ¿qué podría decir? ¿Qué podría hacer para cambiar la marea de hostilidad que se acercaba? Y si fallaba, pensó, sintiendo como el miedo apretaba su corazón. Afuera, Pedro, que se había alejado para reunir valor, sintió la presión de la situación. Sabía que Juan estaba luchando contra sus propias inseguridades y, sintiéndose impulsado, decidió acercarse a su amigo. Juan, necesitamos actuar. ¿Qué estamos haciendo aquí si no somos audaces? El Señor nos llamó a ser pescadores de hombres y esta es nuestra hora. Su voz, fuerte y decidida, resonó en la mente de Juan como un llamado a la acción. La lucha interna de Juan se intensificó. Las palabras de Pedro eran como un faro en medio de la tormenta, pero aún se sentía atrapado por el miedo. ¿Y si me levanto y no tengo el valor necesario? ¿Y si la multitud se vuelve contra nosotros?, se cuestionaba. Recordaba las palabras de Jesús: el que no toma su cruz y no me sigue no es digno de mí. Esa cruz era pesada, pero la verdad que llevaba era aún más preciosa. Mientras la discusión alcanzaba un clímax, Juan se dio cuenta de que no podía esconderse más. Sintió un impulso creciente, una llama de determinación comenzando a arder dentro de sí. No puedo dejar que el miedo me controle, decidió. Miró a Pedro, quien lo observaba con expectativa, y respiró hondo. Tienes razón. Necesitamos ser audaces. No podemos dejar que las voces de la oscuridad ahoguen la luz que hemos sido llamados a llevar. Con un paso vacilante pero decidido, Juan se acercó al grupo de líderes religiosos. El murmullo de la multitud se apagó mientras todas las miradas se volvían hacia él.
El corazón de Juan latía con fuerza, pero recordó las palabras de Jesús: no temáis a los que matan el cuerpo y no pueden matar el alma. Sabía que, independientemente de lo que sucediera, la verdad que llevaba era más fuerte que cualquier persecución. Escúchenme, resonó su voz, clara y firme, superando el murmullo creciente. El mensaje que traemos no es de división, sino de esperanza. Estamos aquí para compartir el amor de Cristo, que vino a salvar lo que estaba perdido. El silencio en la plaza era ensordecedor, y Juan podía sentir la adrenalina recorriendo sus venas. Mientras hablaba, la tensión en la multitud comenzó a transformarse. Algunos oyentes se mostraron curiosos, otros escépticos, pero muchos comenzaron a agitarse. El coraje de Juan se estaba manifestando en medio de la adversidad, pero lo que vendría a continuación aún era incierto. Sabía que estaba en un punto de no retorno, y la realidad de su elección pesaba sobre él como una tormenta a punto de estallar. El enfrentamiento estaba a punto de ocurrir, y el futuro que aguardaba para él y sus compañeros dependía de la aceptación o rechazo de ese mensaje que tanto amaba. Juan sintió el calor de la esperanza mezclándose con el miedo. Su viaje apenas comenzaba, y finalmente estaba listo para enfrentar lo que viniera. El clímax de su lucha, tanto interna como externa, estaba a punto de revelarse. Mientras las palabras de Juan resonaban en la plaza, comenzó a sentir la energía de la multitud cambiando. Algunos rostros se volvieron más abiertos, mientras otros se fruncieron en desdén. Podía ver la ira en los ojos de los líderes religiosos, sus expresiones distorsionadas por la indignación. Pero no podía retroceder. La verdad que llevaba latía dentro de él, como un fuego que no podía ser contenido. Pero, ¿qué diré?, se cuestionó, recordando Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Era ese poder el que deseaba ver en acción en ese momento. Ustedes hablan de silenciar el mensaje de amor y esperanza, pero les digo que es ese mensaje el que puede transformar vidas. La pasión ardía en su voz, y vio a Pedro entre la multitud, haciendo un gesto de ánimo. Jesús no vino a condenar, sino a salvar. Dijo: venid a mí, todos los que estáis cansados y oprimidos, y yo os aliviaré. Eso es lo que necesitamos. Un alivio, una nueva esperanza. Los murmullos en la multitud comenzaron a intensificarse. Algunas personas se acercaron, atraídas por su convicción y sinceridad. Pero la furia de los líderes religiosos crecía. Uno de ellos, un hombre corpulento con una expresión feroz, avanzó, interrumpiendo a Juan. ¿Te atreves a hablar así? Estás incitando la división entre nosotros. Tu mensaje es peligroso. Juan sintió su corazón acelerar. Sabía que estaba en un punto crítico. El miedo amenazaba con apoderarse de él nuevamente, pero recordó las palabras de 2 Timoteo 1:7. Porque Dios no nos dio el espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Inspirado, levantó la cabeza y miró al hombre con firmeza. La verdadera división ya existe. Es la división entre la opresión y la libertad, entre la oscuridad y la luz. Y yo elijo la luz. El hombre avanzó aún más, pero Juan no retrocedió. Sintió la adrenalina pulsando en sus venas, y un impulso de valentía lo invadió. Si soy un tonto por creer en el amor de Dios, entonces soy un tonto dispuesto a ser crucificado por esa verdad. La multitud, que antes parecía insegura, comenzó a murmurar en apoyo. Podía sentir el cambio en el aire, el poder de la verdad comenzando a penetrar los corazones. Ustedes pueden intentar silenciar el mensaje, pero no puede ser contenido. Jesús dijo: soy la luz del mundo, quien me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12.
Y yo soy solo un eco de esa luz. La emoción lo inundó, y se dio cuenta de que sus palabras estaban tocando vidas allí, en ese momento. Los líderes religiosos estaban en un frenesí, tratando de recuperar el control de la situación. Pero la multitud estaba ahora dividida. Algunos apoyaban a Juan, mientras otros miraban con desdén. Vio rostros familiares, como el de María, una amiga que siempre lo había apoyado. Ella sonrió alentadoramente, y eso le dio más fuerza. Si me condenan por hablar la verdad, entonces acepto la condena. Pero no puedo quedarme callado ante la injusticia. La furia del líder parecía crecer, pero Juan sentía la paz que solo la presencia de Dios podría proporcionar. Era consciente de que, independientemente de lo que ocurriera, había tomado la decisión correcta. Se había levantado, y esa decisión era una victoria en sí misma. El clímax de la tensión se estaba desarrollando ante él. La multitud, ahora en un fervor creciente, comenzaba a agitarse, y Juan se dio cuenta de que la batalla no era solo suya, era una lucha por muchos. Sabía que lo que estaba ocurriendo allí podría cambiar el rumbo de sus vidas, y eso le daba fuerza. El desenlace aún era incierto, pero el mensaje estaba siendo escuchado, y la esperanza comenzaba a florecer en medio del caos. A medida que la situación progresaba, Juan sabía que más desafíos vendrían, pero en ese momento sintió que había dado un paso crucial. El futuro se estaba dibujando ante él, y finalmente estaba listo para enfrentar las consecuencias, cualquiera que fueran, por la verdad que había elegido abrazar. Mientras la tensión en la plaza alcanzaba su apogeo, Juan sintió una mezcla de alivio y ansiedad. La multitud ahora pulsaba con una energía renovada, y podía escuchar susurros de apoyo entre los presentes. Él tiene razón. Necesitamos esperanza. Las palabras de aliento comenzaron a resonar, y, por un breve momento, Juan se sintió como un profeta en medio de un pueblo hambriento de libertad y verdad. Sin embargo, los líderes religiosos estaban en un estado de furia. El hombre corpulento, que había confrontado a Juan, ahora gesticulaba frenéticamente, intentando restaurar el orden. Ustedes están siendo engañados. Este hombre es un hereje. Pero la voz de Juan aún resonaba en la mente de la multitud, y el mensaje de amor y esperanza comenzaba a tomar forma en sus corazones. Se recordó Romanos 10 y 17. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. Ahora, más que nunca, entendía que sus palabras eran un canal para la transformación. Mientras el tumulto aumentaba, María se adelantó, agarrando la mano de Juan. No te rindas, Juan. Estamos contigo. Su presencia fue un bálsamo para su alma, y sintió que no estaba solo en esta batalla. Sin embargo, la furia de los líderes no se calmaba. Si no se callan, enfrentarán las consecuencias. Gritó el líder, su voz resonando como un trueno. Pero Juan, ahora más seguro que nunca, respondió: lo que hago, lo hago en nombre del amor. Y el amor es más fuerte que cualquier condena. Fue en ese momento que la multitud se dividió. Algunos comenzaron a alejarse, temerosos de la ira de los líderes, pero otros se acercaron, creando un círculo alrededor de Juan, como una barrera protectora. Su valentía estaba inspirando transformación. En Gálatas 5:1 se recordó: para la libertad fue que Cristo nos libertó. Esa libertad ahora estaba siendo reivindicada en medio de la plaza. Las reacciones inmediatas fueron intensas. Las personas comenzaron a abrazarse, a compartir historias de dolor y superación. Juan miró alrededor y vio lágrimas de emoción, sonrisas de esperanza. El cambio estaba empezando a manifestarse, y sintió que, de alguna manera, cada persona allí estaba siendo curada. El mensaje de Jesús se estaba propagando como un fuego que no podía ser apagado.
En medio del tumulto, reflexionaba sobre sus acciones. No puedo dar un paso atrás. Si me callo ahora, estaré negando todo lo que creo. La verdad es más poderosa que el miedo. Las palabras de 1 Juan 4:18 resonaban en su mente. En el amor no hay temor, antes el amor perfecto echa fuera el temor. Estaba aprendiendo a abrazar esta verdad, incluso cuando el futuro parecía incierto. Mientras tanto, el narrador observaba la escena. La plaza, antes un campo de batalla entre creencias opuestas, ahora comenzaba a transformarse en un espacio de comunión y compartir. Las voces de apoyo se entrelazaban, creando un coro de esperanza. Las elecciones hechas por Juan y aquellos que lo apoyaban estaban comenzando a mostrar sus efectos duraderos. La ira de los líderes religiosos no desapareció, pero el mensaje de amor que Juan proclamaba estaba ahora arraigado en el corazón de la multitud. Las primeras semillas de cambio estaban siendo plantadas, y sabía que la lucha apenas comenzaba. Pero, por ahora, en ese momento, la esperanza había prevalecido, y la luz comenzaba a brillar, incluso en las sombras. A medida que la multitud se dispersaba lentamente, Juan sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Había hablado en nombre del amor y la libertad, pero sabía que la lucha estaba lejos de terminar. El líder religioso, aún furioso, prometió que buscaría maneras de silenciar la voz de Juan. Pero no podía ignorar la transformación visible que ocurría entre las personas. El amor que había proclamado comenzaba a cambiar corazones endurecidos, mostrando que Dios estaba presente en ese momento. El narrador observaba la escena con atención. Sabía que, así como los apóstoles enfrentaron persecuciones por sus creencias, Juan también estaría bajo la mira de la oposición. Sin embargo, había algo diferente en el aire. Las palabras de Juan, inspiradas por su fe, encontraron un eco en las almas de los presentes. En Hechos 5:29 se recordaba el llamado de Pedro: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esa era la esencia del mensaje que Juan estaba llevando adelante. Después de ese día, las voces de apoyo no se apagaron. Nuevos encuentros comenzaron a surgir en la plaza, donde las personas compartían sus experiencias y se unían en oración. La semilla plantada por Juan comenzó a germinar, y muchos encontraron el valor para manifestarse en nombre de la justicia y del amor, desafiando a las autoridades que intentaban silenciarlos. Como en Mateo 5:14, la luz que había sido encendida no podía ser escondida: vosotros sois la luz del mundo. Juan reflexionó sobre lo que había aprendido. Comprendió que la verdadera libertad proviene del valor de mantenerse firme en la fe, incluso ante la adversidad. El mensaje de amor que había compartido no eran solo sus palabras, sino la esencia misma de Cristo. En Romanos 8:31 encontró consuelo: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Sabía que, independientemente de las consecuencias, su voz siempre resonaría en las vidas de aquellos que habían sido tocados. El narrador, por su parte, se dio cuenta de que la historia de Juan no era solo una lucha individual, sino parte de una narrativa mayor de fe y resistencia. La justicia divina no se manifestaba solo en acciones visibles, sino también en los corazones transformados que empezaban a buscar la voluntad de Dios. La misericordia de Dios se extendía como un manto sobre todos los que estaban dispuestos a escuchar y seguir el camino del amor. Así, la plaza, que alguna vez fue un campo de batalla, ahora resonaba con canciones de esperanza. La lección que todos aprendieron ese día era clara: la fe, cuando se une al amor, tiene el poder de cambiar vidas e incluso sociedades. Y, al igual que Juan, cada uno de ellos tenía un papel que desempeñar en esta historia de redención, recordando siempre que, en Cristo, la victoria ya estaba asegurada. Mientras observaba la plaza vibrante y llena de vida,
Juan recordó que el camino de la fe no está exento de desafíos. Cada paso que él y sus compañeros daban era un acto de valentía, una afirmación de que la verdad y el amor de Dios no podían ser silenciados. Reflexionó sobre la importancia de mantenerse firme, incluso cuando las tormentas de la oposición se levantaban. En Hebreos 11:1, aprendemos que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de cosas que no se ven. Esa certeza alimentaba su espíritu y lo animaba a continuar, incluso cuando el camino parecía oscuro. Juan se dio cuenta de que la obediencia a Dios muchas veces requiere sacrificios, pero también trae recompensas profundas. En Santiago 1:2-3 se nos exhorta a considerar como alegría el pasar por diversas pruebas, pues producen perseverancia. Sabía que las dificultades que enfrentaba no eran en vano, sino parte del proceso de moldear su carácter y fortalecer su fe. La verdadera libertad, comprendió, se encuentra en la disposición a obedecer a Dios, incluso en tiempos de adversidad. Desde el punto de vista del narrador, la historia de Juan resuena como una lección espiritual atemporal. La transformación que ocurrió en la plaza era un testimonio del poder del amor de Dios y de la acción del Espíritu Santo en los corazones humanos. El mensaje de esperanza que Juan trajo no se limitaba a palabras, sino que se manifestaba en acciones concretas y en vidas cambiadas. En 2 Corintios 5:17, leemos que, si alguien está en Cristo, es nueva creación, las cosas viejas han pasado y todo se ha hecho nuevo. Esta renovación no es solo individual, sino colectiva, impactando a toda una comunidad. La moral de la historia es clara. Cada uno de nosotros tiene un papel en la difusión del amor y la justicia de Dios. No importa cuán desafiante pueda ser el camino, la fe, cuando se une al amor, tiene el poder de transformar vidas. Al igual que Juan, estamos llamados a ser luz en un mundo a menudo sombrío, recordando que, en Cristo, las victorias ya están garantizadas. La historia continúa a través de nuestras acciones y elecciones diarias, y cada uno de nosotros puede ser un agente de cambio, trayendo esperanza y amor donde más se necesita.